Dimensionamiento en elementos circulares. El dimensionado en círculos y arcos, tiene las mismas características que el dimensionamiento lineal, pero con algunas características particulares. Terminación de línea de dimensión. Al igual que el dimensionamiento lineal, llevan puntas de flecha. Existen tres prioridades, según la colocación de estas puntas de flecha de acuerdo al límite de la línea de dimensionamiento. En la primera prioridad, las flechas van dentro de los límites de la línea de dimensión. En la segunda prioridad, pueden ir fuera de los límites, pero con la cifra por dentro de los límites. Y en la tercera prioridad, basada en la segunda, la flecha se puede extender para colocar la cifra por fuera. En el dimensionamiento de un radio, solo se coloca una flecha siempre tocando el arco. Puede ir fuera o dentro, según el espacio que se tenga. Líneas de extensión. En representaciones recargadas de líneas, pueden usarse líneas de extensión. Estas parten de los ejes principales de la circunferencia. Estas líneas tienen las mismas características que el dimensionado lineal. Líneas de dimensión o de cota. Dentro de una circunferencia, estas líneas pueden tomar cualquier posición, excepto la de los ejes principales de la circunferencia. Las trazadas entre líneas de extensión, deberán ser paralelas a los ejes principales. En este caso, la línea de dimensión debe distar de 10 a 12 milímetros del borde más cercano, y de 7 a 8 milímetros de otra línea de dimensión. Líneas de referencia. Estas se usan al indicar un valor diametral, en circunferencias muy pequeñas. En este caso, las líneas de referencia terminan en una flecha. La parte de la línea que lleva el texto, de preferencia se dibuja como una prolongación del diámetro. Si no queda bien definido, se dibuja horizontal o sin línea de apoyo de texto. Siempre se coloca el símbolo del diámetro antes de la cifra. Cifra de dimensión. Debe tener una altura de 3.5 milímetros, centrado sobre la línea de dimensión, y alineado con ella. Además, se puede interrumpir una línea de centros, para visualizar mejor la cifra. Situaciones especiales. Una cifra va cerca de la terminación de una línea de dimensión incompleta, donde solo se muestra una parte de dicha línea. La línea de dimensión de un radio, va quebrada si el centro está sobre la prolongación de la línea que interfecta. Dimensionados en ángulos. Líneas de dimensión, o de cota. Las líneas de dimensión para acotado, siempre llevan un símbolo que suele ser una flecha, con las características y condiciones de dibujo que ya se han visto anteriormente. La línea de cota, es un arco circular, cuyo centro está en el vértice del ángulo a acotar. Como siempre, estas líneas distan a 10 milímetros del borde más cercano, y de 7 a 8 milímetros de otra línea de dimensión. Estas líneas no deben cortarse entre sí, o con otras líneas a menos que sea inevitable, y nunca deben interrumpirse. Líneas de extensión. Estas líneas son extensiones de los lados del ángulo, de los contornos, o de los ejes que definen el ángulo a acotar. A veces es mejor no usar estas líneas, y usar los contornos para limitar la línea de cota. A menos que sea inevitable, estas líneas no deben cortarse entre sí o con otras líneas, y no deben interrumpirse. Cifra de dimensión. Es un número de 3.5 milímetros de altura, y trazo grueso, para indicar la magnitud del ángulo en grados. Se escribe sobre la línea de cota, leyéndose desde la parte inferior o desde la izquierda del dibujo. Como excepción, en la figura que se indica, se muestra la orientación del texto leyéndolo desde abajo, fuera de los límites de la línea de dimensión. Esto se usa en casos de espacio, o concentración de líneas. También es posible interrumpir una línea de eje, o desplazar del centro la cifra. Situaciones especiales. Aunque se acostumbra a acotar el valor de un ángulo, también se puede acotar la magnitud de la cuerda, o del arco.